Hola, ¿cómo están? Un nuevo capítulo de Cívicos y Cívicas se inicia. Queremos contarles que Bea está en actividades políticas en terreno en este momento, así que no nos va a acompañar, pero tenemos una invitada especial. Ella es Julieta Suárez Cao, académica de la Universidad Católica, doctora en Ciencias Políticas y además coordinadora de la Red de Politólogas. Así que bienvenida, Julieta, a Cívico y Cívicas. Muchas gracias, Nacho, por la invitación. Y por supuesto estamos con Pirincho Navarrete, panelista estable, senior de este insigne espacio. Pirincho, Sobre ¿cómo todo estás? senior. ¿Cómo te va? Muy bien. Aquí 8 lunes. Otro lunes. Tenemos muchos temas para hablar, pero queremos comenzar por algo que además es de expertise de nuestra invitada y tiene que ver con el tema de la paridad de género, ¿sí? Esta semana se reinicia en el Senado la discusión sobre cómo van a finalmente compensarse, ¿no?, lo que podríamos entender como asimetrías culturales con algún mecanismo que permita tener una efectiva paridad en el potencial proceso constituyente. ¿En qué están ustedes, Julieta? ¿Cuál es la mirada, cuál es la propuesta que están teniendo sobre este asunto? Mira, en este momento, ahora, como decías bien, estamos en el Senado. Ya la Cámara aprobó un proyecto que es en parte autoría nuestra con una coalición muy amplia de diputadas que van desde el PC hasta Renovación Nacional. ¿Ustedes participaron activamente en ese proyecto? Nosotros participamos activamente en la creación, digamos, del mecanismo de cómo lo íbamos a lograr, ¿no? Nosotras también trabajábamos dentro del acuerdo del 15 de noviembre, que suponíamos entonces que no se podía tocar casi el sistema electoral para diputados. Eso implica los mismos distritos que tenemos actualmente, el voto por lista abierta, ¿no? Entonces lo que propusimos fue una estrategia doble. Primero, mejorar las cuotas de candidaturas. Ustedes saben que Chile estrenó ley de cuotas en 2017, pero que no es una ley de cuota muy fuerte, ¿no? Porque los partidos la pueden cumplir nacionalmente y eso implica que un partido puede registrar fácilmente sus listas, pero poniendo el 40% de mujeres en distritos que no le son favorables, ¿no? Sí. Entonces lo que nosotros proponemos es que esta cuota, que en realidad ahora es paridad, porque es 50% cuando se presenten candidaturas pares, que sea a nivel de distrito, es decir, que todas las listas a nivel de distrito van a tener que estar encabezadas por una mujer y después la lista tiene que venir alternada por sexo. Eso te da que si una lista tiene candidaturas pares, el 50% va a ser hombre y el 50% va a ser mujer. Digamos, esa en las candidaturas. Eso en las candidaturas, en cómo nosotros vamos a recibir el voto, ¿no? Cuando vayamos a votar. Ahora, como sabemos, Chile vota por candidatura individual, lo que hace todo muy complicado y por eso tuvimos estos días estas discusiones de meter la mano en la urna, qué implica, la gente todavía no entiende muy bien cómo se asignan los escaños en el sistema, ¿no? Pero bueno, como vamos a votar por candidatura individual, uno, por más que pongas mujeres encabezando en el voto, no hay ninguna seguridad de que salgan más mujeres, ¿no? Aunque si quieren hay evidencia científica que muestra que un porcentaje amplio de la población tiende a votar por las personas que están más arriba en la lista, por una cuestión de un sesgo cognitivo, o no suelen tener menos votos las personas que van más abajo, pero de todas maneras, digamos, esta paridad en las candidaturas no garantiza un resultado paritario. Entonces, para garantizar un resultado paritario, lo que nosotras proponemos es cambiar la asignación de escaños a una asignación paritaria. Y esto me parece que es bueno aclararlo porque se habla mucho de corrección. Nosotros no vamos a corregir, no es que vamos a asignar bancas y vamos a después quitar bancas para asegurar un equilibrio de género, sino misma la asignación es paritaria. ¿Qué implica esto? Que en las listas que elijan más de un escaño van a ir los hombres y mujeres más votados alternadamente, ¿no? Y que en las listas que elijan solo un escaño van a asignar al sexo que corresponda para mantener la paridad a nivel de distrito. Es decir, que en un distrito de 8 van a tener que resultar electos 4 delegadas, 4 delegados, y en los distritos impares un sexo no puede superar al otro por más de uno. En un distrito de 5 podemos tener 3 delegadas, 2 delegados, o 3 delegados, 2 delegadas. Y esto a nivel total de la convención lo que nos da es un piso mínimo de un 45%
de un sexo y un techo obvio de un 55%. Perfecto. Pero lo más probable es que el resultado se mueva entre esas bandas. De acuerdo. Y eso me parece que es interesante porque también para marcar que no son escaños reservados, entonces. No, por supuesto. No hay un número fijo. Te hago una pregunta, Sí. Julieta. Este fue un acuerdo bien interesante porque como tú apuntabas, desde diputadas del Partido Comunista hasta Renovación Nacional. Y eso último significó un quiebre importante y un debate muy duro que a lo menos temporalmente se zanjó con la participación del gobierno, donde se estableció un tipo de acuerdo de la derecha para ir al Senado. Sí. ¿Qué diferencias tiene ese acuerdo con lo que propuso la Cámara de Diputados y qué viabilidad le ves en términos electorales? Mira, es muy interesante porque ese acuerdo por ahora para nosotras es mediático. Es decir, no hay al momento ninguna indicación presentada en el Senado que refleje este acuerdo. Entonces, te lo puedo comentar de lo que leí en los medios, pero no hay nada escrito. Como el diablo está en los detalles, ¿no? Sí. No puedo comentar bien un proyecto que todavía no está presentado. La solución de acuerdo, digamos, que logró Chile Vamos para destrabar internamente esto Así para es. ellos. De hecho, si vieron las minutas que se filtraron, son como muy cándidas. A nosotros nos conviene esto, es bien con la calculadora en la mano. Sí. Además, diría yo, con un optimismo que van a replicar los números del 2017, que no sé, me parece desmedido. Pero bueno, ellos lo que proponen ahora son listas cerradas a nivel distrital. ¿Qué es una lista cerrada? Una lista cerrada es que el mismo voto que recibimos ahora no vamos a poder votar por individuos, ¿sí? Sino que los partidos van a asignar un orden y ese orden no puede ser alterado por el voto Y tú ciudadano. votas por una lista simplemente. Así es. Exacto, Claro. tú votas por una lista. Como el sistema parlamentario. Sí, como en España, en Argentina también hay, en Uruguay, hay muchos lugares donde Que es un se ha poco lo votado. que trata de corregir el sistema DONT que está vigente hoy día en, el en la parlamentaria, digamos, que termina privilegiando la cantidad de votos de una lista por sobre otra, en el entendido de que si, qué sé yo, Joe Jackson sacó, no sé, 100.000 votos, la gente que lo acompaña, independiente que haya tenido poquitos votos, la gente marcó una tendencia política, digamos, más que una adhesión únicamente al candidato, ¿no? Exacto, y en ese sentido es un buen sistema de votación, es programático. Ahora, ¿cómo se registra la paridad ahí en el acuerdo de la derecha? Bueno, en el acuerdo eso es por eso te digo que esos son trascendidos de prensa, ¿no? Lo que implica es en la misma propuesta, ¿no? Hombre-mujer alternado, y por lo que he leído en la prensa con el encabezamiento aleatorio. Porque ¿cuál es el problema? El problema de la lista cerrada para la paridad en distritos pequeños es que si tenemos, por ejemplo, gran fragmentación electoral, pueden ganar un escaño 3 listas distintas. Perfecto. Si estas 3 listas están encabezadas por hombres, tenemos un 100% de hombres, o por mujeres, un 100% de mujeres, ¿sí? Entonces, no asegura un resultado paritario. Ese es el problema más grande. Claro. Por lo que he leído en la prensa, lo que Chile Vamos propone es sortear los encabezamientos. Ahora, eso también es un problema porque podemos tener candidaturas en las que están sorteados los encabezamientos, pero no podemos sortear la asignación de escaños. Si la gente termina votando por listas encabezadas por hombres o encabezadas por mujeres en los distritos, no vamos a tener un resultado paritario. Y esto lo que genera es que en la práctica, si nuestro rango de la propuesta que sale de diputados es de 45-55, en la práctica el rango de listas cerradas va a ser como de 27 a 63, ¿no? Claro. Va a ser muy grande. Ahora, la viabilidad, digamos, ¿qué fórmula se está viendo más viable? Pirincho, por ejemplo, ¿qué es lo que proyectas que va a primar en la discusión esta semana en el Senado? Porque una cosa es, como siempre, digamos, los proyectos, las opiniones de diferentes sectores de la sociedad y luego qué es lo que pasa en el Congreso. Yo estaba más bien optimista, fíjate, porque hasta algo respecto a lo cual vamos a discutir después, que tiene que ver con un énfasis más duro que ha tenido la derecha en términos electorales de cara al proceso constituyente en la última semana. Como dice Julieta, el que hayan participado diputados de Renovación Nacional auguraba que en general iba a haber una mayoría en el Senado con la oposición de la UDI eventualmente, y eso daba para efectivamente modificar el sistema. Yo tengo la impresión de que ese número de diputadas que participó de Renovación Nacional no necesariamente se va a reflejar en
los senadores de ese mismo partido. Que ya 8 de los 9, entiendo, a lo menos de cara al proceso constituyente, manifiestan una cierta tendencia. Y por lo tanto, creo que esto se va a entrampar, en el sentido de que a lo menos la propuesta que describe Julieta a la Cámara de Diputados no se va a aprobar en esos términos en el Senado. Me gustaría otra cosa, pero me parece que eso es lo que va a ocurrir y vamos a empezar una negociación que probablemente va a llevar a terminar esto en una comisión mixta. Ahora, se han planteado como dos escenarios, ¿no? Es decir, uno, que esto se resuelva antes del plebiscito de marzo, es decir, que todos los chilenos y chilenas, de abril, perdón, tengamos de alguna manera la mayor cantidad de elementos para discernir y sabiendo cuál va a ser efectivamente el procedimiento, por ejemplo, en términos de inclusión de independientes, del asunto paritario y del tema de las cuotas o escaños reservados indígenas, ¿no? Pero pareciera que si no se logra cierto acuerdo, esto podría desplazarse y más bien quedar por una discusión del primer semestre del próximo año. ¿Qué ventaja o qué contras podría traer que esto se terminara desplazando, ¿no? En realidad, digamos, el plazo legal que da el CERVEL es alrededor del 25 de junio. Claro. Nosotras creemos que eso no es viable políticamente. Me parece que es muy complicado tener, ni siquiera hablemos del plebiscito de abril, tener un 8 de marzo, ¿sí? O tener un marzo que ya pensamos que va a haber muchas movilizaciones, ¿no? Con la vuelta de las universidades, de los colegios, el Día Internacional de la Mujer, sin paridad y sin garantías para independientes. Soy un poquito más pesimista con respecto a escaños reservados. Me parece que ahí la conversación lamentablemente está muy entrampada y las opciones también son muy grandes. Yo creo que yo soy bastante optimista con respecto al Senado. Me parece que esto de la lista cerrada son más como humo que otra cosa, Voladero, ¿no? de luces para dar de... Sí, son maniobras dilatorias pero yo creo que hay una presión bastante fuerte y que el Senado tiene relativamente claro que es muy difícil llegar a un 8 de marzo sin paridad. Me parece a mí muy complicado pensar en un plebiscito que ya no llegamos con voto obligatorio, ¿no? Y si bien todas las encuestas marcan que va a ganar el apruebo por un margen considerable, si vota muy poca gente, eso también va a tener un efecto en la legitimidad del plebiscito. Y creo que tenemos que cuidar ese 26 de abril, porque ese 26 de abril es yo creo casi la única garantía que tenemos para una paz social real y un nuevo pacto en el país. Así es. A propósito de eso mismo, Julieta, de la prueba, hoy día salió una nueva encuesta, como cada lunes de CADEM, que algunos les creen mucho, poco o nada, ¿no? Pero en cualquier caso es una referencia sobre sí misma, ¿sí? Por lo tanto, vuelve a aparecer una tendencia o se recupera una tendencia que se había remontado un poco, que es la caída ya definitiva del presidente Piñera, digamos, cae nuevamente un 10% de aprobación, pero además se confirma prácticamente 3/4 partes de las chilenas y chilenos están a favor del apruebo para un proceso constituyente. Esto precisamente en el marco de un giro que ha ido dando la derecha y ciertos sectores de la derecha hacia, podríamos decir, un sinceramiento o un cambio en su posición respecto al proceso, en que se ha manifestado una voluntad ya manifiesta de votar en contra, ¿no? De no permitir que se produzca realmente el proceso constituyente ni con una fórmula ni con la otra. Yo quisiera hacer una apreciación personal respecto a este asunto antes de entrar en la conversación. Yo creo que desde que se produjo el estallido social, en la derecha hubo dos tesis. Una tesis era, esto es fuerte, es potente, por lo tanto, si no entregamos cuestiones, si no estamos dispuestos a ceder parte del modelo o a profundizar la democracia, cada minuto que pase es tiempo perdido. Es decir, hoy día si nos cuesta, qué sé yo, volver a reducir el monto del metro, mañana nos va a costar, qué sé yo, la renuncia del presidente, volver a la paz social. Yo creo que esta tendencia la lideró Desbordes, y en algún minuto se veía como que era la gente, y él particularmente, que estaba leyendo mejor el escenario. Y hubo otra tendencia que lideró
probablemente Alaman, que era tranquilo muchachos, no se apaniquen, estas cosas pasan, esto es cíclico, va a volver inevitablemente la paz social, no se apuren en entregar nada porque después nos vamos a arrepentir. En algún minuto, cuando las manifestaciones estaban muy álgidas y había niveles de violencia preocupantes, desestabilizantes para el funcionamiento del país, parecía que la lectura de Desbordes era correcta, ¿no? Es decir, aquí hay que hacer concesiones importantes, porque si no, esto puede terminar en un proceso de ingobernabilidad radical. En la medida en que fue bajando, parece que la teoría, digamos, la postura liderada por Alaman empieza a tener cierto asidero, ¿no? Como decir, vieron que esto iba a pasar, ¿no? Ahora hay una proyección respecto a lo que va a pasar en marzo, tal como tú lo planteas, Julieta, que da la idea de que pudiera reactivarse con tanta o más violencia, incluso lo que ocurrió en octubre. ¿Cómo lo están observando ustedes esto, Pirincho? Yo sé que tú tienes una visión un poco crítica también de... Sí, lo escribí ayer, fíjate. A ver, voy a partir por lo sencillo. Yo creo que es absolutamente legítimo y democrático votar que no en el próximo plebiscito. Me parece que eso está dentro de las opciones, esas son las reglas del juego. Lo que a mí me parece francamente impresentable es que haya un cierto sector que aduzca, justifique su rechazo por la vía de declarar que no hay condiciones para participar de un proceso electoral de manera libre, cuando muchos de ellos, quiero ejemplificar el propio Alamán, el año 80 concurrieron a aprobar un plebiscito en dictadura, sin registros electorales, donde la oposición no se le permitió hacer campaña, oposición dicho sea de paso a la que se perseguía no solamente encarcelándosela, sino que desapareciéndola, torturándola o exiliándola. Y no me imagino un escenario de mayor violencia que ese, y nunca escuché ni a Alamán ni a ninguno de ellos un reproche o un argumento como el que hoy día están enarbolando. Ahora, como la hipocresía y el doble estándar no puede ser tan obsceno, yo creo que lo que de verdad está ocurriendo, y eso también es bien impresentable, es que se oscurecen las verdaderas razones por las cuales no quiere un cambio constitucional, y es básicamente porque esta es una constitución que le ha dado un subsidio no solamente ideológico, sino que electoral más o menos evidente. Y pretender desprenderse de eso a buena primera no es propio de lo que uno podría creer se hace hoy día en la política. Es impresentable además el oportunismo propio que tú muy bien describes en la primera etapa. El propio Alamán en la televisión pública hace menos de un mes dijo que quería una nueva constitución y hoy sin más aparece en esta posición. Pero lo que más me molesta es una frase respecto a la cual nadie ha reparado mucho, y es que Alamán dice que sí está a favor de los cambios, pero por la vía institucional y democrática. Primero, eso choca con la evidencia de los últimos 30 años de lo que ha sido la derecha, pero el decir por la vía institucional y democrática es sugerir que no es tan institucional y tan democrático lo que ellos mismos firmaron. Entonces, desde esa perspectiva, creo yo, están cometiendo un gran error, no solamente por lo que dicen las encuestas, sino porque además van a tener que capitalizar un escaso porcentaje de personas que va a rechazar. Yo creo que esto no va a ser una paliza, pero es más o menos evidente que el sí se va a imponer, y esa perspectiva, incluso en términos electorales, me parece a mí que están cometiendo un error. Que es la lectura que está haciendo Sandón, ¿no? Que en el fondo está diciendo... Nos estamos casando con la derrota. Exacto. Y además y de cara además a elegir los constituyentes en cualquiera de las alternativas que elijan los ciudadanos, y mixto total, de cara al proceso de octubre. Así es. Ahora es interesante pensarlo bajo esa perspectiva más electoralista, porque efectivamente los, comillas, potenciales liderazgos presidenciales de la derecha están todos votando a prueba. Es decir, Osandón está junto a Desbordes, liderando la tendencia cada vez más minoritaria dentro del propio RN, y Lavín ya como un lobo solitario en la UDI, digamos, pero guardando su bastión electoral, y eso da cuenta de, claro, de una lectura, no sé si errática o... Pero es interesante, Nacho, preguntarse si efectivamente Lavín, Desbordes son la minoría entre la derecha. Yo recordando a Sabater de nuevo, entre distinguir entre opinión pública y opinión publicada. Es decir, lo que decía Julieta, la importancia del voto obligatorio tiene justamente que ver con salirnos de una cierta apreciación e imagen que tenemos de quienes tienen mayor visibilidad. Yo incluso tengo serias dudas que la derecha, es decir, en aquellos que los votantes de derecha votan por la derecha, comparto eso, sea mayoritario el rechazo, y por lo tanto
8 de 9 senadores de Renovación Nacional probablemente no están representando lo que refleja 8 de los 9 electores que tradicionalmente votan por ese partido. Y no solo electores, la dirigencia también, como bueno, nosotros presentamos la semana pasada un libro editado por Estefanía Lenda que se llama Anatomía de la derecha chilena, que estaba basada en una encuesta que hicimos a la dirigencia en los años 2015 y 2016, a todas las élites dirigentes de Chile Vamos, desde lo comunal hasta lo nacional, incluyendo también élites parlamentarias, y ya encontrábamos en ese momento posiciones muy divergentes con respecto a la necesidad de reformar la Constitución, que uno podría decir que además que era un tema de la calle o de la agenda de la izquierda, no era propio de la agenda de la derecha, y encontrábamos una enorme mayoría de Bópoli a favor del cambio constitucional, y lo leíamos como esta forma de reinterpretar o de despegarse del legado político de Pinochet, ¿no? Pero también un porcentaje en RN que era mayor al de la UDI, que es un poco lo que vamos viendo. Y si pensamos la derecha también no solo en partidos, sino en sensibilidades, en ese trabajo nosotros encontrábamos que la mayoría de la derecha, un 55%, eran herederas de este gremialismo guzmaniano de Estado subsidiario, pero que había un 13% de ultraliberales, ¿no? De Estado mínimo casi libertario. Anarcocapitalismo. Exacto. Pero más de un 30% con una visión más solidaria, que podríamos pensar en Desbordes o Sandón, Lavín, ¿no? Más socialdemócrata. Más socialdemócrata en el sentido que estaban de acuerdo hasta de aumentar la carga impositiva personal para financiar programas sociales del Estado. Y cuando lo veíamos por sensibilidades, los solidarios eran los que estaban más a favor de la reforma de la Constitución también. Es decir, no solo efecto partido, sino también qué pensamos que debe ser el rol deseable del Estado en la economía, también tenía un efecto para entender el apoyo ¿no? a la nueva Constitución. Así que yo creo que no solo el electorado de derecha, sino también la dirigencia... La dirigencia más media, ¿no? Claro, las menos visibles. Ahora, el problema es que si tenemos un proceso electoral con voto voluntario, como parece que va a ocurrir de cara a lo menos a abril, uno de los peores efectos de esta reforma fue justamente lo que vamos a padecer ahora, que el discurso político empieza a dirigirse respecto a los que es más fácil movilizar. Y por lo tanto, esa mayor diversidad que describe Julieta, incluso en la propia derecha, se va a ver menos reflejada en la medida que voten los sectores más ideologizados. Entonces, podemos tener un resultado mucho más estrecho, o dicho de otra forma, mi pronóstico en que entre menos gente vote, más ajustado el resultado, y al revés, entre más participación tengamos, el triunfo de modificar la Constitución va a ser más amplio. Sí, ahí, si uno desagregara un poco la estrategia que está desplegando la derecha, podríamos pensar de que hay un ámbito como negativo y uno positivo, ¿no? Es decir, en términos negativos lo que están ofreciendo como argumento es que no están las condiciones. El miedo. Y para eso están aludiendo al miedo, están de alguna manera haciendo mucho hincapié en el clima de violencia, y ahí surge una serie de teorías, digamos, desde el dejar hacer, el dejar que la violencia se despliegue, digamos, o incluso azuzarla de diferentes modos, digamos, con medidas muy represivas, muy coercitivas. Ahí hay todo un campo digamos, de análisis, pero es un argumento antiguo de la derecha, porque lo conocemos, digamos, el miedo, el terror, es una cuestión que estuvo, digamos, históricamente como argumento de la derecha para impedir cambios sociales y la expresión de la mayoría, que de alguna manera quita de algún modo poder a la élite, ¿no? Pero otro argumento que empieza a aparecer ahora, que yo creo que alude precisamente a esos sectores menos radicales o más liberales, genuinamente liberales de la derecha, tiene que ver con cuál es la estrategia, es decir, rechazamos para reformar, y esto está empezando a cuajar, ya hoy día escuché por ahí a Chaguán y se anda paseando ya en diferentes medios hablando de que hay 70 medidas que buscan reformar la Constitución. Entonces rechazamos, pero no para mantener el status quo, sino que todo lo contrario, rechazamos para que en un ambiente más, como tú bien decías, Pirincho, más legitimado, institucional, podamos efectivamente realizar por fin las grandes reformas constitucionales que la sociedad chilena demanda. Ya está más o menos esbozada la estrategia y probablemente van a ir profundizándola. Ahora, ¿cómo dialoga efectivamente esta estrategia del miedo con la protesta callejera, ¿no? Porque ahí hay un tema, da la impresión, y digo da la impresión porque no creo que sea un diagnóstico cerrado,
que a rato, efectivamente, la violencia callejera empieza a trabajar para la derecha. Es decir, lo que en algún minuto fue punta de lanza también para abrir el naipe, ahora pareciera que le lleva más agua a la derecha, Absolutamente. ¿O no? Absolutamente. Yo en esto siempre he tenido una tesis, para mucha gente bien momia, lo confieso, pero creo que la violencia es funcional a la violencia. Y a mí me parece que hace mucho rato hay un cierto sector de grupos y personas que se están movilizando extraordinariamente, de forma extraordinariamente violenta en la calle, que eso solamente es funcional al discurso de la derecha. Y por el frente, creo que hay un cierto sector de la derecha, como tú muy bien insinúas, que lo único que quiere es que eso se vaya agudizando porque se necesitan mutuamente. Esos grupos más violentos que jamás creyeron en un proceso institucional, que hasta el día de hoy no van a participar en este proceso electoral, que creen que todos estos acuerdos son espurios y lo que efectivamente su mejor escenario es que eso no funcione. Y por lo tanto que hay un cierto sector importante de la derecha que diga esto que no, porque eso justifica su acción. Y por otra parte, esa derecha que está instalando el miedo de la ausencia de libertad, de la ausencia de orden público, lo que necesita todas las noches en los noticiarios es un grupo de personas o que haya atacado la comisaría de Pudahuel o que haya impedido la circulación de tal y tales personas. Y afortunadamente creo que lo único bueno es que eso se está empezando a sincerar. Pero eso ha sido la historia de Chile de manera Ahora, ahí hay una cierta paradoja y quiero con esto darle la palabra a Julieta porque ya estamos cerrando, pero porque lo hemos hablado en este programa y algo que en un comienzo nadie se atrevía a reconocer públicamente, pero en la conversa en off, de alguna manera todos estamos más o menos de acuerdo en que si no hubiera habido ciertos grados de violencia iniciales, aquí no se habría de acuerdo. la cancha que se abrió. Entonces, pareciera, y esta es una discusión que podemos dejar en posado en otro momento, que las dosis, las cuotas y los timings de la violencia juegan para un lado o al otro, ¿no? Así es. Sí. Pero además, digamos, cuando la violencia se empieza a focalizar más, también queda en evidencia el rol del Estado, ¿no? Digamos, de no poder controlarlo. Chile no es un Estado fallido, ¿no? Entonces, uno puede pensar que puede haber cierta intencionalidad precisamente en dejar que estas violencias no se apaguen del todo, ¿no? Pero con respecto a la derecha, yo creo que cuanto más fuerte vayan contra el rechazo, todavía la mayoría sigue siendo esta mayoría de la marcha del millón, ¿no? De los manifestantes pacíficos, y son esos a los que tenemos que convencer que salgan a votar. Y creo que eso puede jugarle en contra a la derecha, yendo muy fuerte a favor de rechazar la nueva constitución y lograr movilizar, ojalá, a los manifestantes, digamos, más pacíficos, que son los que levantan también las encuestas, porque más del 70% no a favor del cambio. Lo que tenemos que lograr es que precisamente esa gente salga de su casa y vaya a votar el 26 de abril. Así es. Muy bien, muchas gracias Irincho, muchas gracias Julieta, muchas gracias a ustedes, a todas y a todos. Le mandamos un saludo a la Bea, un saludo a Lucía Damer también, que anda por ahí en proyectos personales. Un gran abrazo y nos vemos el próximo lunes en Cívicos y Cívicas. Chao.